Vamos a empezar en esta mañana leyendo dos versículos que me van a ayudar a introducir el tema en Romanos capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 22 y 23. Dame un amén cuando lo tengas, por favor. Pues dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Fijaos, estos dos versículos nos da un panorama impresionantemente preciso de lo que será nuestra vida con el Señor. Nos está hablando que la creación, que toda la tierra en sí está gimiendo como si tuviese dolores de parto, y aquí solo las madres pueden entender lo que quiere decir realmente la palabra de Dios con dolores de parto. Y menos mal, porque los hombres con un catarro parece que nos estamos muriendo. Nos sale el moquillo y decimos ya, es el fin de mis días, el fin de mis días. Hasta el testamento queremos hacer. Que es un catarro, que no te vas a morir. Pero fíjate, dice la palabra de Dios que la creación gime. Y no solamente la creación, sino aquellos en que estamos tratando con nuestras vidas de seguir a Jesús, de seguir los caminos de Dios. Tendría que haber en nosotros ese gemir por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios está trayendo sobre la tierra. Antes de continuar, me gustaría leerte otro versículo ahí, versículo 28, que compartíamos este jueves, parte de él. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y me gustaría que este versículo, dejármelo ahí un tiempo, pero este versículo me gustaría que te lo pudieses aprender, que pudiese ser como un sello en tu corazón, porque para mí esto es uno de los versículos que representan el pilar de nuestra vida. Porque quiero preguntaros, ¿cuántos de los que están aquí han vivido aflicción o están viviendo actualmente en aflicción? Todos. ¿Cuántos de los que están aquí han sufrido algún problema, quizás económico? ¿O cuántos de los que están aquí han sufrido una separación o la pérdida de un ser querido? Y algunos tienen hasta los pies levantan. Algunos son, como dice la palabra de Dios que Jesús era, experimentados en quebranto. Pues qué bueno. Porque fíjate, este versículo, si tratamos de deshacer el puzzle, encontramos algunos principios fundamentales para nuestra vida. Está hablando para aquellos que aman a Dios. ¿Hay alguien que ame a Dios aquí? Amén. Pues en base a ese fundamento de que amamos a Dios, dice: todas las cosas les ayudan a bien. Ese versículo nos pone y nos expone esta frase porque Dios mismo sabe que tú y yo pasamos por aflicción. Y no solamente lo sabe, sino que, como he mencionado en la palabra de Dios, vemos reflejado que una de las formas con las que se describió a Cristo fue como un hombre que estaba experimentado en quebranto. Y el quebranto representa aflicción, representa dolor, representa lucha. Así es como podemos entender que todas las cosas que nos suceden, hermanos, es con el fin de que Dios pueda tratar con nuestra vida. Si todo nos fuese bien, todo esto fuese como un cuento de hadas, yo te aseguro que nuestro carácter no estaría pulido, nuestro enfoque hacia las cosas de Dios no serían correctas. ¿Sabes por qué? Porque en nosotros mora espíritu, alma, pero también cuerpo. Y dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo, nuestra carne y nuestro espíritu están en una continua y perseverante lucha. Y por eso cuando tú dices tu cuerpo pecadito, pecadito, te dice tu espíritu no, 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 no. Y tu cuerpo te pide otra vez tiqui, tiqui, ti. Y tu espíritu te dice no, 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 no.
Y continuamente es el tiqui, tiqui, ti y el no, 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 no. Porque nuestro espíritu desea de Él, pero nuestra carne no. Y cuando vemos en la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien, nos está representando precisamente esos momentos donde tú has llorado, esos momentos donde tú te has sentido solo, en esos momentos donde tú has pensado incluso que Dios te había abandonado. Este versículo es poder para nuestra vida porque nos está hablando que es por medio de la aflicción y es por medio del desierto que Dios está trabajando en nuestras vidas. Y esto nos habla, hermanos, de privilegio. Esto nos habla de amor, porque la palabra de Dios dice que Dios al que ama, disciplina. Para que podamos entenderlo mejor, los que somos padres aquí, amamos a nuestros hijos, pero nos damos cuenta que en acciones de su vida, en reacciones, en áreas en su vida, necesitamos ejercer disciplina. ¿Sí o no? Porque si no, en vez de hijos vamos a crear, pues eso, bastardos. Yo no lo dije, yo repetí. Esta es la verdad, porque entendemos que la disciplina es amor. Pero eso nos conecta continuamente a una vida de desierto. Y ahora, si tu deseo, como mi deseo, que yo sé que sí, es seguir las pisadas de Cristo, vente conmigo al libro de Lucas, donde vamos a ver precisamente que nuestro mayor y único ejemplo, porque fue el único hombre, dice la Biblia, que hubo, que hay y que habrá, que fue perfecto delante de Dios. Por eso seguimos las pisadas de Cristo. Por eso no nos convertimos a una religión, no nos convertimos en sí a una iglesia, no nos convertimos a un sistema, nos hemos convertido a Jesucristo. Seguimos sus pisadas, obedecemos su palabra. Amén. ¿Estáis conmigo? Fíjate, Lucas capítulo 4. Dice ahí, versículo 1. ¿Lo tenéis? Jesús, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? Por la tentación, por el diablo, por la esposa, mejor, la suegra. No, el Espíritu Santo fue llevado ¿dónde? Al desierto. Fue llevado al desierto y todos conocemos la historia. En este momento Jesús, antes de comenzar su ministerio, antes de comenzar lo que vimos en el otro versículo, cuando llegábamos al final, a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es conforme a su propósito, hemos sido llamados. Fíjate en la palabra de Dios, antes de que Jesucristo comience su ministerio, todo comienza porque el Espíritu Santo le lleva hasta el desierto. En ese momento Jesucristo iba a ser probado. En ese momento Jesucristo iba a ser tentado. En ese momento íbamos a ver el carácter de Jesucristo. Íbamos a ver su capacidad de reacción, su capacidad de creer en Dios Padre, en confiar en Él. En ese momento, ese versículo, esa parte de la historia es poder para ti, para mí. Es poder que nos dice hoy en día, sí se puede, hermanos. Sí se puede vivir en el desierto, ser trabajados en el desierto. Sí se puede vivir en santidad, sí se puede decir no a la tentación, sí se puede. Y cuando pasa todo lo que ocurre, llegamos hasta el capítulo 5, donde dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y venimos de este momento del desierto en el cual todos hemos estado o estamos ahora o estaremos, porque es continuamente que Dios nos lleva a esos lugares desérticos para hablarnos, que nos empieza a introducir la palabra de Dios, y lo vamos a estudiar juntos en esta mañana, en cómo tú y yo como iglesia necesitamos activar nuestra vida en los momentos de desierto. Los momentos de desierto no es para descansar. Los momentos de desierto no es para entrar en una actitud pasiva de esperar a ver qué ocurre.
Los momentos de desierto son momentos específicos donde el Espíritu Santo nos lleva para poder ser confrontados conforme al corazón de Dios y lo que Dios anhela de nosotros. Por eso es tan importante cómo tú y yo vivimos los desiertos. Por eso es tan importante cómo tú y yo nos movemos en los desiertos, cómo tú y yo reaccionamos en los desiertos. Hay personas que entran al desierto y ¿sabes lo que ocurre? Se les apaga la fe. Dicen, ¿dónde está Dios? Hay personas que entran en el desierto y empiezan a buscar culpables. Esto fue culpa de mi suegra, lo sabía. Hay unos que entran en el desierto y dicen, esto me pasa por ir a la iglesia. Yo sé que a vosotros no os pasa, a mí sí. Pero es importante, la palabra de Dios nos enseña con claridad cómo tú y yo, hijos de Dios que aman al Señor, que entienden que todas las cosas nos ayudan a bien, nos está hablando que los desiertos son oportunidades que Dios promueve, que Dios produce, que Dios permite para poder ser enseñados por Él. Por eso es tan importante lo que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Cómo debo yo moverme, reaccionar, vivir en el desierto? ¿Estáis conmigo? Amén. Vamos allá. Lucas capítulo 5. ¿Alguien ha ido alguna vez a un sitio donde hay mucha gente, un concierto, un estadio de fútbol o algún sitio así? ¿Sí? Tú has visto que la gente te da pum, 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 recibe por todas partes y nadie pide perdón. ¿Sí o no? Imagínate, la palabra de Dios nos está hablando de que el gentío se agolpaba, la gente venía y tropezaban entre ellos, se empujaban, se tiraban hasta de los pelos los que tenían. Pero todo el mundo quería ver a Jesús, quería tocar a Jesús. Algunos decían, estoy seguro que si lo toco se me convierte en un Rolex, el reloj del chino. Pero no. Todo el mundo esperaba lo milagroso. Jesús estaba aquí. Su mensaje era una explosión que estaba provocando muchas cosas en ese ambiente. Era un provocador. Jesús iba contracorriente. Todo el mundo quería conocer a ese hombre tan especial que tenía la capacidad de decirle incluso a los sabios, los entendidos, que se estaban equivocando. Todo el mundo quería verle. Y se acercan a este momento y dice el versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y me gustaría poder parar en 2-3 versículos que vamos a leer aquí. Y que podamos profundizar un poco en ellos. Vamos a ver las diferentes piezas de este puzzle que nos van a ayudar a completar a cómo tú y yo tenemos que vivir en los desiertos. Dice el versículo 2 que acabamos de leer que Jesús vio dos barcas. Y yo quiero que esas barcas las representes como los medios naturales que tenemos en nuestra vida. Las barcas pueden representar el sonido, las barcas pueden representar los muros, la iglesia, la infraestructura. Las barcas pueden representar nuestra economía. Las barcas es todo aquello que sencillamente son medios naturales. ¿Estáis conmigo? Ok, nos habla de otro punto aquí, nos habla de los pescadores. Estaban ahí los pescadores y los pescadores, ¿quién representan aquí los pescadores? Nosotros. De acuerdo, hasta aquí todo bien. Y había otra cosa ahí. Dice que estaban lavando sus redes al final del versículo, y las redes representan los dones o las capacidades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Es lo que usamos para poder llevar a cabo la misión, para poder llevar a cabo, conforme a lo que hemos leído en Romanos 8:23, el propósito de Dios. Para eso estamos aquí. ¿Estáis conmigo? Estamos exponiendo el cuadro y ahora fíjate lo que dice. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ahora, yo quiero que antes de que podamos comenzar a hablar sobre este versículo,
podamos entender algo con lo cual como seres humanos estamos continuamente luchando, y es nuestra poca capacidad de ser moldeables. Algo en los que unos luchan más, otros luchan menos, pero todos luchamos al fin y al cabo. Luchamos con el hecho de que Dios quiere venir sobre nosotros, pero para poder venir sobre nosotros, Él necesita hacer algunas reformas en nuestra vida. Él necesita hacer algunos moldes o romper algunos moldes que nosotros hemos creado en cómo yo veo a Dios, en cómo yo pienso esto, en cómo yo creo lo otro. Y necesitamos, antes de pasar a esta parte, entender que para poder vivir en los desiertos con éxito y salir de los desiertos con éxito, necesitamos primeramente ser moldeables. ¿Estáis conmigo? Y fíjate, ahora sí, podemos leer en este versículo 3 principios. Uno, que el hecho de que había un gentío que se agolpaba. Jesucristo, una de las cosas que hace es, dice, rogó a Simón que se apartase con la barca de la tierra un poco. ¿Y sabes de qué nos habla esto? De la necesidad de cambiar de perspectiva en nuestra vida. No es lo mismo que Jesucristo empezase a hablar a toda esa gente que estarían así como sardinas en lata, y Jesucristo, aunque gritase el mensaje y todo lo que tenía que dar y transmitir, quizá habría llegado a ¿qué? Quinta fila, sexta fila, décima, 20 si tenía una voz grandota, pero no más. Cuando no estamos dispuestos, hermanos, a cambiar nuestra vida de perspectiva, ¿sabes lo que ocurre? Nos convertimos en cristianos limitados. Continuamente tenemos que estar cambiando de perspectiva. Y déjame explicarte un poquito más lo que significa cambiar de perspectiva. En momentos necesitamos aprender en nuestra vida a ver las cosas desde un prisma diferente. A veces necesitamos ponernos en el lugar de nuestro hermano para entender lo que verdaderamente está pasando. A veces nos ponemos duros en la iglesia y a veces somos incluso duros porque no conseguimos ponernos en el prisma correcto. Y el lugar que tiene que ser la iglesia de amor, de comprensión, de ayuda, empezamos a ser duros porque yo solamente quiero transmitir desde mi prisma. Esto es lo que yo veo y esto es lo que yo creo. ¿Y sabes lo que ocurre? Que sencillamente tú estás limitando tu vida a que Dios te dé más. Esto es algo que ocurre en mi vida continuamente. Y una de las cosas que trato que Dios obre en continuidad y perseverantemente en mi vida, desde mi ministerio aquí, desde mi piedra en la iglesia, que es el pastorado, es que Dios me ayude a ver el prisma de todos mis hermanos y hermanas. Porque cuando alguien tiene un comportamiento, yo entiendo que no es tan sencillo como decirle esto es así, 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 así. Yo tengo que aprender que Jesucristo mismo, para poder dar una perspectiva mayor a su ministerio, tuve que apartarse un poco y desde ahí sí veía todo. ¿Alguien entiende lo que quiero decirle? Es importante aprender a cambiar de prisma. Los momentos de desierto, los momentos de dificultad son oportunidades para desarrollar en tu vida y en mi vida la capacidad de cambiar de prisma. Y si no aprendemos a cambiar de prisma, si no nos dejamos amoldar en esta área, tú vas a limitar tu llamado, tu ministerio, tu vida. Amén. Otra de las cosas que aprendemos en ese versículo dice que sencillamente el hecho de apartarse era una cuestión de ser práctico. Era sencillamente para que se le oyese mejor. ¿No te ha pasado el efecto? Si yo desde aquí os hablo, yo estoy abriendo lo que estoy hablando a todos vosotros, pero si yo me acerco en este caso a Josué y empiezo a hablar con él, yo me limito solamente a que él me escuche.
Muchas veces no entendemos, pero lo que la palabra de Dios nos está hablando en este versículo, el segundo principio que quiero compartiros es que necesitamos aprender a ser sencillamente facilitadores de la palabra. Y esto otra vez nos pone en el ejercicio de ser moldeados. No, es que yo creo que se debe hacer así y de esta manera. Es que yo creo que debe ser hacia esta dirección. Y yo te pregunto algo, si Dios tuviese esa rigidez para con la iglesia, ¿por qué Él se tomó la molestia de hacer a tantos millones y millones y millones de personas completamente diferentes? ¿No habría sido más fácil que todos los hicieran como yo? Así no hay problema. ¿Estarían de acuerdo todos conmigo? O todos como Pacho. Aleluya. O todos como Juan David. Qué fácil, ¿verdad? Hay un poder fundamental en el avance de la iglesia y es en el reconocimiento de la diferencia de cada uno de los que estamos aquí. Es cuando tú y yo empezamos sencillamente a moldear nuestras vidas para hacerla capaz de ser facilitadores de la palabra. Porque al final, ¿sabes qué es lo importante? Que el fundamento, que la palabra pase, que el evangelio se extienda, que el evangelio llegue. Y a veces con nuestra rigidez es lo que nosotros mismos estamos evitando. Necesitamos ser moldeados en esto, hermanos. Necesitamos, Pablo lo dijo de esta manera, hacerme como judío para poder llegar a los judíos. Hacerme como los gentiles para poder llegar a los gentiles. Lo que está claro, hermanos, es que en doctrina, en los fundamentos de la palabra de Dios, que son inamovibles, como la santidad, como el amor, como el servicio, como todas esas cosas, no hay una capacidad o ni siquiera una posibilidad de que podamos, pecado a medias o santidad a medias. No, es santidad y se acabó. Pero hay cosas en las que sencillamente tenemos que entender que somos diferentes. ¿Sabes una de las cosas que hace el desierto? Nos muestra nuestra fragilidad. Y cuando yo entiendo que soy frágil, consigo ver la fragilidad de los hermanos y de las personas que me rodean en otra dimensión. ¿Sabéis lo que quiero deciros? Cuando yo me creo que no hago errores, empiezo a ser rígido. Empiezo a ser inamovible. Esto es lo que yo digo cuando reconozco por medio del desierto que soy débil, que no lo consigo, que yo también lo hago mal, que yo también caigo, que yo también tengo problemas en mis pensamientos, que yo también lucho. Empiezo a ver a los demás desde un prisma diferente. ¿Estáis conmigo? Y fíjate, otro de los principios que encontramos en ese versículo, para que Jesús no se dejase agolpar por el gentío, era uno de los motivos por el cual él se estaba alejando. Y esto me habla de muchas veces lo que ocurre en nuestra vida, de que tenemos parásitos que están continuamente irritando a nuestros oídos. Y Dios nos está diciendo, te estoy hablando. Pero como nosotros tenemos el... ¿Sabes lo que hacen esas voces? Te dicen, no te han visto y no te han saludado y tú no sirves, ya te lo decía yo, y esto sola, y que no puedes oír nada más que ese grito. Si Jesucristo se hubiese quedado en la orilla, Él nunca podría haber ejercido el cumplimiento del propósito. Era necesario apartarse. Y lo que nos habla en ese punto es que sencillamente hay que salir a veces de nuestro entorno, de ese entorno donde tenemos voces externas para poder escuchar la palabra de Dios y la voz de Dios en nuestra vida. Por eso tenemos que tener cuidado a veces en qué entorno nos estamos levantando, en qué entorno estamos aprendiendo, en qué entorno nos estamos alimentando, en qué entorno nos vivimos, en qué entorno disfrutamos. Pastor, ¿la discoteca es pecado? No.
pero ¿en qué entorno quieres escuchar a Dios? Pastor, ¿beberte una cerveza es pecado? No. Pero ¿en qué entorno quieres levantarte, escuchar de Dios? ¿Alguien entiende lo que quiero decirle? Todo deja de ser las leyes rígidas que representan el Antiguo Testamento y a lo cual ningún hombre ni mujer podemos llegar a esas exigencias. Ahí es donde entra la gracia de Dios en nuestra vida, que nos habla de que sencillamente tú y yo seamos sabios y entendamos que como Jesús hizo para poder llevar a cabo el propósito, debemos tener cuidado en qué entorno vivimos. ¿Estáis conmigo? Vamos a seguir adelante. Versículo 4. Dice la palabra de Dios: cuando terminó de hablar, dijo Simón Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Cuando estaba repasando mis notas esta mañana, empezaba a pensar en este versículo, boga mar adentro. Y pensé en este versículo porque me vi en verano. Nosotros tenemos un kayak y vamos a veces al pantano aquí cerca y vamos a remar con mis hijos. Y cuando terminamos de remar, yo tengo dolores para 15 días. Me duele hasta las pestañas. Y digo, el próximo año una motor. Por lo menos es sencillo. Pero no puede ser. Les encanta el remo. Pero fíjate, cuando estaba leyendo la palabra de Dios diciendo boga mar adentro, a veces cuando estamos remando nos damos cuenta que tenemos que ir contracorriente. El río baja y tú estás subiendo. ¿Y sabes lo que nos habla eso? Que a veces necesitamos entender que ese esfuerzo, sacrificio, disciplina, trabajo, servicio, esfuerzo, disciplina, trabajo, servicio. Y eso es una de las cosas que aprendemos en el desierto. En el desierto no es momento de dejarnos abandonar y decir hacia donde el agua me lleve, hacia donde la marea me lleve. Es un momento de tener claros que toca remar mar adentro. Porque ¿sabes lo que significa el mar adentro? Significa que nos alejamos de mi trabajo, de mi vida, de mi esposa, de todo, para tener mi tiempo con Dios. Ese encuentro personal con Él. ¿Nunca te ha pasado de ir al mar y tú empiezas a nadar profundo, 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 y cuando paras y miras hacia la playa, un silencio? ¿Lo habéis vivido eso? Y los niños los ven. La abuelita. Sí, y no oyes nada. La calma. En este momento Jesús quería tener un encuentro personal con Simón. En este momento lo que Jesús quería hacer es separar y tener este momento para poder verse cara a cara con Simón. Los desiertos son las oportunidades que tenemos para vernos cara a cara con Dios, para poder disfrutar de una intimidad, para poder entender que cuando yo declaro que mi Dios es poderoso, no hay otra forma que por medio de la dificultad que Dios pueda demostrar en mi vida su poder. Es entender que cuando yo digo que mi Dios es un Dios de milagros, es un Dios que sana, no es por medio, sino es por una enfermedad o la enfermedad o la dolencia de alguien cercano que yo puedo experimentar que mi Dios sana. Desiertos. Fabio, boga mar adentro. Ven a encontrarte conmigo. Porque a veces sabes que las bendiciones producen en nuestra vida que nos alejemos de Dios. Eso es lo que le ocurrió a Sansón, el hombre fuerte. Su fuerza, su cabello, eso tan especial que había recibido de parte de Dios. ¿Sabes lo que hizo? El sentirse poderoso, el que él podía, sencillamente esa brechita que él tenía con las señoritas, la descuidó porque estaba bendecido, era el hombre fuerte. Pero la brechita, a veces las bendiciones se nos convierten en un enemigo. Déjame darte otro ejemplo. El rey David
el rey David, que empieza a crecer y su ejército crece, y de ser los amargados, enlutados, que no valían para nada, empezaron a ser los poderosos. David el rey, y su pueblo empieza a crecer, y dice la palabra de Dios que llega un día David y cuenta al pueblo y ofendió a Dios. ¿Sabes por qué? Porque haciendo ese acto David estaba tratando de decirle a Dios: mira lo poderoso que soy. Las bendiciones a veces son nuestra dificultad. Cuando verdaderamente Dios nos quiere llevar al desierto, ahí donde nos sentimos hechos un desastre, débiles, nos sentimos poca cosa, empezamos a dudar, empezamos a decir: Señor, aquí solamente tú puedes obrar. Gloria a Dios que podemos llegar a momentos así. Qué bueno que el pueblo de Dios pueda confesar con su boca: aquí solamente tú puedes hacer algo, Dios. Porque es precisamente en ese punto donde Dios nos quiere. Y Él lo revela en el libro de Corintios: en vuestra debilidad se perfecciona mi poder. Amén. Y seguimos adelante. Dice: habiéndolo hecho, versículo 6, encerraron, ¿qué? Gran cantidad de peces y su red se rompía. Cuando él boga mar adentro, Jesucristo le dice: echa las redes. ¿Y qué representaban las redes, hermanos? ¿Os acordáis? Nuestras capacidades, nuestros dones. Uno de los mayores problemas que tenemos en la iglesia, voy a resumirlo en dos. Uno, es que la gente piensa que no tiene nada que dar. Es que algunos piensan que no valen para nada. Es que algunos piensan que no tienen nada que ofrecer, que siempre hay otro que lo puede hacer mejor. ¿Sabes cuál es otro de los problemas? Que algunos sencillamente se ponen cómodos, porque como algunos lo hacen, pues ¿para qué lo voy a hacer yo? Cuando realmente la palabra de Dios nos damos cuenta que una y otra vez nos recuerda que nuestro llamamiento es personal. Dios no llamó en sí a la iglesia en general, llamó a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a mí, a que juntos fuésemos la iglesia. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta que Dios, y lo podemos ver por medio de la parábola de los talentos, te ha dado por lo menos un talento, un don, una capacidad que necesita ponerse a la obra de Dios. Por eso llegó ese momento donde se encuentra personalmente cara a cara con Simón Pedro, y Jesús le dice: echa las redes. Le estaba diciendo: lo que tienes para dar, Pedro, dalo. Y el problema, dice la palabra de Dios ahí un poquito más adelante, que Pedro le responde diciendo: pero escucha, es que hemos estado pescando toda la noche y no hemos sacado nada, ni un boquerón. Pero lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que sencillamente lo que Dios nos está pidiendo es que pongamos para su obra y en su obra lo que Él nos ha dado. Él nunca nos ha pedido un resultado, Él nunca nos ha dado una exigencia a cumplir. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegamos al versículo 6 dice que habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces hasta el punto que la red se rompía. ¿Sabes lo que nos enseña la palabra de Dios? No solamente que tú y yo sencillamente tenemos que obedecer y decir: Señor, aquí está mi don, aquí está lo que tú me has dado, úsalo, sino que cuando vemos el milagro de Dios, que por obediencia hemos puesto nuestra vida en acción y llega la provisión, llega el milagro, ¿sabes? De repente viene Él y dice: ahora tu red se rompe, porque no debemos olvidar que todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo es por Él y para Él. Él es el milagro, Él es el recurso, Él es la vida. Por eso no te tienes que encerrar en decir: si yo oro, tiene que sanar y tiene que sanar. Mira, por mucho que cierres tus ojos, a lo mejor no es el momento que sane. Tenemos que dejar de orar por sanidad. Y hablas a tus vecinos y siempre es: eres un loco, y lo que me dicen no vale para nada, anda,
bueno, un vecino un poquito extraño, pero hay vecinos así a veces. ¿Eso significa que tenemos que dejar de predicar la palabra? No. Y mira, llegaba el punto donde tenían tanta gran cantidad de peces que llegamos al versículo 7 donde nos dice, entonces hicieron señas a los compañeros, porque recordáis al principio del texto nos dice que había 2 barcas. Y dicen que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Esto nos habla de comodidad y nos está hablando de este nuevo tiempo donde Dios nos está llevando como iglesia. Lo importante, hermanos, no es esto. Esto es solo el medio. Lo importante no son mis redes. Esos son solamente mis dones, que Dios me los dio. Lo que importa es entender que Dios trae un avivamiento sobre este lugar. Eso es lo que importa. Y cuando nos está hablando de que incluso tuvieron que llamar a la segunda barca, nos está hablando sobre el poder de la unidad. Queremos crecimiento, pero a veces nosotros provocamos que el crecimiento pare. ¿Sabes cómo? Pensando que yo solo puedo, pensando que como yo pienso es como debe ser, pensando que yo con mi habilidad no necesito a nadie más. Y empezamos a estopar la bendición. Fíjate, si la otra barca no hubiese venido, os pregunto, ¿habría recibido el milagro la barca de Simón? Ya la había recibido. Pero por haber obedecido y haber entendido que necesitaban unidad, no llenaron una, llenaron 2. Yo no me lo quiero jugar a ser el pastor. Ojalá Dios levante muchos pastores aquí, porque entiendo que eso significa más líderes de jóvenes, más líderes de niños, más de alabanza, más. Y estamos en un tiempo donde Dios nos está hablando como iglesia de que es tu tiempo. Amén. Vamos a ponernos en pie.